¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Alejandro Esteves. Este es un video que estamos haciendo para el módulo de asistente fiscal, que como ustedes saben es una cuestión muy importante para la AFIP, porque el módulo de asistente fiscal le permite a la organización tributaria acercarse mucho más al ciudadano. Para entender mejor ciertas cosas, uno tiene que primero empezar explicando dónde nace la idea de ciudadanía. La idea de ciudadanía es una idea histórica, o sea, no se levanta un señor y dice, uy, soy ciudadano, no fue de la noche a la mañana. El ser ciudadano es un largo desarrollo histórico. Se calcula que la idea de ciudadanía nace alrededor del 1600, que es cuando en Europa occidental empieza lo que se conoce con el movimiento de modernización. ¿Qué es modernización? La modernización es un proceso que sufren las sociedades europeas por el cual empiezan a perder poder ciertos actores como la iglesia, la nobleza, los monarcas, y poco a poco van cobrando poder los ciudadanos, las empresas, las organizaciones anónimas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el paso de un mundo feudal o premoderno al mundo moderno implica que cierta gente va perdiendo poder. Bueno, en el mundo premoderno la idea era el súbdito. ¿Quién era el súbdito? El súbdito era una persona que vivía en un determinado reino. Es decir, había un súbdito del rey de Inglaterra, un súbdito del rey de Francia y cualquier reino que quieran ponerle un monarca y un súbdito debajo. ¿Qué es lo que pasaba con el mundo tributario? La recaudación tributaria no estaba normativizada, es decir, la recaudación tributaria o la creación de impuestos estaba librada al criterio del monarca. Es decir, si el monarca decía, tengo que enfrentar una guerra, tengo más gastos, creo un nuevo tributo. Y salían a recaudar no precisamente con recaudadores, sino con el ejército, los mercenarios que tuvieran de turno. Es decir, las primeras recaudaciones eran hechos compulsivos. Por eso generalmente la recaudación de las monarquías se lo asociaba a hechos de armas, hechos violentos. Te vengo a recaudar, tengo una espada, tengo un pelotón, pagame o vas a ver. Es decir, había un hecho intimidatorio y discrecional. ¿Y quiénes se salvaban de pagar impuestos? Se salvaban el clero, se salvaba la nobleza. Tenían lo que se llama privilegios. ¿Qué quiere decir un privilegio? Ley privada. Es decir, tal sector social no paga tal impuesto, tal sector social no paga el otro. Bueno, con el proceso de modernización va creciendo el comercio, va creciendo la industria y poco a poco va apareciendo un actor que se llama la burguesía. ¿Qué es la burguesía? La burguesía es un actor que nace en los burgos. ¿Cómo era la ciudad europea feudal? En la ciudad europea feudal vivían dentro del muro la gente bonita, es decir, dentro de los muros vivían la aristocracia, la nobleza y el clero. Y por fuera del muro vivía la gente no tan bonita, los campesinos y los que se dedicaban al comercio o los burgueses. Por eso se los llama burgueses. Esa gente, con el proceso de modernización, va acumulando más riqueza, va queriendo más derechos, va queriendo ejercer derechos políticos que no tenía, y poco a poco empiezan a ver que en los impuestos tenían un obstáculo a su crecimiento. ¿Por qué? Porque el señor feudal o el monarca le decía, me tenés que pagar tanto. Y esta gente le decía, si te pago tanto, quiebro, no me importa, tenés que aportar, acá tengo mi ejército y te intimido. Entonces de esa forma las burguesías empiezan a decir, nos tenemos que buscar un sistema impositivo más justo, tenemos que sacarnos a los monarcas de encima, tenemos que generar que la gente que no tiene privilegios feudales, digamos, pague impuestos de una forma coherente, racional, etcétera, etcétera. O sea, el proceso de modernización que implica quitarle poder a dos sectores sociales claros y darle más poder al que luego iba a ser el ciudadano. Bueno, ¿qué es lo que empieza a pasar? Generalmente los monarcas siempre justificaban su poder porque Dios me reconoce como rey de Francia, Dios me reconoce como rey de España, etcétera, etcétera, y mi poder viene de Dios. U otros decían, por la tradición. Yo soy noble porque tal rey fundó este reino y en base a tal, por la tradición, yo tengo derecho a ejercer el poder. Por lo tanto, tengo el derecho a cobrar los impuestos que a mí se me cantan, técnicamente, ¿no? Bueno, este actor que va apareciendo, el burgués, el que va a ser el ciudadano, poco a poco dice, vos no tenés derecho a cobrarme cualquier impuesto. ¿Y quién te dijo que Dios te dio el poder? Si yo no creo en Dios, ¿qué pasa? Entonces empiezan a cuestionar la legitimidad de las monarquías, empiezan a cuestionar la legitimidad de las iglesias, es decir, poco a poco empieza a ser un movimiento que dice, no, yo creo en la razón, no creo tanto en la fe, no creo tanto en la monarquía, quiero ejercer el poder por mí mismo, quiero que los impuestos sean aprobados por el pueblo,
no por el monarca. Quiero que haya un parlamento en el cual se debata cuáles son los impuestos que yo debo pagar y que lo voten mis representantes. Entonces la forma de justificar el poder para este sector ya no era decir Dios me dio el poder o lo mío viene por una nobleza histórica, un linaje histórico. Esta gente empieza a hablar de un contrato social. En Europa, alrededor de 1500-1600, surgen sectores dinámicos muy activos que tenían que ver con el comercio, ¿no? Habían acumulado cierta riqueza, pero esos sectores encontraban un obstáculo en la nobleza y en el clero, ¿no? Es decir, lo veían como sectores retardatarios de la modernidad y que le cobraban, digamos, impuestos de una forma indebida. Entonces, poco a poco empiezan a atacar el poder primero, empiezan a decir, nosotros no tenemos título de nobleza, nosotros no somos el clero, tenemos que justificar el poder de otra forma. Estas burguesías nacientes, estos futuros ciudadanos, empiezan a cuestionar, dicen, no, el individuo nace libre y el individuo pacta con otros individuos y de ese pacto nace el Estado. Ahí viene el pacto social. Y el Estado me devuelve, al individuo le devuelve en servicios, le devuelve en un montón de servicios públicos ese pacto justamente. Lo primero que tiene que garantizar el Estado es cierto orden, cierta gobernabilidad. Entonces hay un pacto, yo a cambio de eso te pago mis impuestos. Ahí va surgiendo poco a poco la teoría impositiva. ¿En qué sentido? Hay una teoría contractualista que dice el ciudadano debe recibir una contraprestación por sus impuestos. Eso se llama la teoría del pacto social con acento en la contraprestación. Yo pago y el Estado me devuelve en buenos servicios, que no es el caso latinoamericano, vamos a ponerlo en claro. Hay una segunda teoría que es la teoría del pacto social pero distributiva. ¿Qué dice la teoría del pacto social distributiva? Nosotros, los ciudadanos libres, pactamos y constituimos un Estado, pero ese Estado nos tiene que devolver servicios públicos y nos tiene que devolver también cierta justicia. Es decir, el Estado le tiene que dar o compensar a aquellos que menos tienen. El Estado, hay un pacto de justicia distributiva. Son como dos versiones, pero básicamente se llama la teoría contractualista, la teoría del pacto social. Es decir, hay un pacto y el Estado me tiene que devolver servicios, el Estado me tiene que devolver ciertos equilibrios sociales o cierta justicia. De acuerdo a cada una de esas teorías van a haber ahí decisiones distintas. Por ejemplo, el pensamiento norteamericano siempre pone el acento sobre la idea del pacto como una cuestión, el Estado me tiene que devolver orden. O sea, la sociedad no es justa, tiene que haber cierto orden para que uno pueda desplazarse, moverse, comerciar. No importa tanto la injusticia social. El contractualismo europeo pone un poco más el acento en, no, somos todos parte del Estado y el Estado tiene que controlar que no haya grandes desigualdades. Por eso es justo que los que ganen más paguen más y los que ganan menos reciban algo más del Estado. Entonces, pero es la teoría contractualista, un poco va a esto. Bueno, sea como sea la versión A o B, lo que estamos viendo es el pacto social. O sea, en la cuestión de los impuestos hay detrás una idea de pacto social. Te tengo que devolver cierto orden, te tengo que devolver ciertos servicios, ciertas realidades a la gente de menores recursos de un país. Hay un componente solidario. El pacto social argentino está más entendido para el segundo ítem, es decir, dame más justicia social, dame más inclusión, dame más equidad. Si bien hay sectores que lo entienden de la otra forma. Sea como sea, está la teoría del contrato social.